¿Rusia víctima o victimaria y por qué? Considero que, en principio, más allá de si es víctima o victimario, creo que hay una realidad política global. Los Estados Unidos está tratando de imponerse en esa zona, está tratando de romper la alianza entre China y Rusia, está tratando también al mismo tiempo de destruir los avances que Rusia había logrado en el terreno diplomático, político y energético con relación a Europa Occidental. Ahora bien, en el marco de esa campaña, lo que nosotros creo que debemos valorar es que los Estados Unidos se está guiando por intereses de seguridad nacional, son las viejas tesis de Morgenthau, son sus concepciones de política exterior y esto ha llevado, por supuesto, a la situación que hoy estamos viendo. Indudablemente, allí en Ucrania, las operaciones militares de Rusia han generado un saldo importante que nosotros debemos reflexionar. Ahora, verlo en términos de víctimas y victimarios nos llevaría por completo a seguir repitiendo una argumentación que nos puede llevar a una escalada y creo que eso no lo necesita el mundo en este momento. ¿Qué dices tú? Yo creo que las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios. Está claro que ahora mismo está ocurriendo una agresión por parte de una potencia nuclear hacia un estado pequeño. Además, el representante principal de esta potencia nuclear hizo recientemente unas amenazas sobre la posibilidad incluso del despliegue de ese tipo de armamento y puso en alerta a las fuerzas estratégicas de Rusia, lo cual representa sin lugar a dudas una amenaza, pero no es una amenaza hacia los Estados Unidos exclusivamente ni hacia la OTAN, es una amenaza para toda la humanidad, porque ¿qué representa ahora mismo una guerra termonuclear? Cuando tenemos a potencias nucleares armadas hasta los dientes, tanto en Oriente como en Occidente. Algunos dirán, no, pero es que esto es irreal. Puede ser irreal, pero ¿hasta qué punto era real también la posibilidad de la Segunda Guerra Mundial en los años 30 o la de la primera en los años, a comienzos del siglo XX? Por cierto que esta mañana yo estuve conversando en Vladimir la Carta con Eloy Torres, internacionalista, profesor universitario, quien por cierto fue diplomático en la Unión Soviética, ahí en la antigua Unión Soviética, en Moscú, fue encargado de negocios, también estuvo en Cuba, muy conocedor de esta realidad. Y él decía esta mañana que Occidente despertó al oso ruso y no pensó que este oso iba a utilizar sus armas, ¿no? Y esa es otra realidad, hasta qué punto se puede ver solamente como un conflicto entre Ucrania y Rusia. Y hay quienes consideran incluso que esta situación fue provocada por Occidente y que Ucrania es la que está pagando la cuenta. Sí, en cierto modo ese análisis es acertado, por lo que venimos hablando desde hace rato. Si los occidentales hubieran considerado las declaraciones o el artículo de opinión de Kissinger, seguramente no hubieran actuado como actuaron. Y lo que hemos visto desde el 2014 hasta la actualidad es un incremento del poderío de la OTAN en las regiones que en cierta medida son el área de influencia de los rusos. Estamos hablando de Letonia, Lituania, Estonia, tienes a Noruega por arriba, Finlandia y Suecia acaban de amenazar con la posibilidad de que ellos podrían entrar en la Alianza Atlántica. Rusia les responde con una amenaza proporcional. Entonces, esto se convierte en un juego de palabras que al final del día se hace cada vez más peligroso y las palabras, cuando tú estás al frente de una potencia militar como lo es Rusia, pueden ser muy peligrosas y difíciles de recoger luego. ¿Qué dices tú al respecto, Fernando? Yo creo que la posición sensata, lo que demanda la humanidad en este momento es un llamado a la paz, a la sindéresis, a la ecuanimidad y a tratar de buscar, de acuerdo a los mecanismos que establece la Organización de Naciones Unidas, su carta, a través de un debate serio entre los líderes mundiales, pero también los líderes de otros pueblos del mundo, para buscar una salida negociada. Lamentamos, y yo creo que esto debe ser el lugar común de este debate, lamentamos las pérdidas de vidas humanas. Creo que en este momento se impone volver a la situación previa al inicio de las hostilidades militares, pero esto pasa inevitablemente por no azuzar el conflicto. Cuando nosotros vemos un orden mundial donde un puñado de países que son minorías en el concierto de naciones, pero que al mismo tiempo tienen grande poder, que suspenden, por ejemplo, el seleccionado de Rusia de las competencias deportivas, que excluyen a Rusia de los principales eventos artísticos y culturales, además plantean sanciones económicas y comerciales de manera de forma genocida, hay que decirlo, contra todo el pueblo ruso. Creo que esto invita a una reflexión sobre el orden internacional que existe en la actualidad y creo que al mismo tiempo esto nos debe llevar a todos a un reconocimiento de que la Organización de Naciones Unidas tiene que reinventarse para que estas situaciones no prosperen y no vuelvan a repetirse.
Ahora, también está el tema de la guerra, que tú eres especialista en filosofía de la guerra. Las dinámicas de la guerra son a veces muy distintas a la dinámica de la política y del deber ser. El hecho concreto es que hay una acción armada de Rusia en Ucrania, el hecho concreto es que, por las imágenes que se muestran, por la cantidad de personas que se han ido, por lo que se ve en cuanto a la acción militar, pareciera que es una acción militar desproporcionada. Vladimir, es que desde hace 8 años, desde el 2014, se viene desarrollando prácticamente una limpieza étnica en el Donbass. Allí Ucrania ha venido bombardeando sistemáticamente a los grupos que han abogado por la independencia. Ahora bien, como consecuencia de esa situación, como consecuencia de la violación de los acuerdos de Minsk, es que hemos llegado a esta situación. Indudablemente, Rusia ha apelado a su poderío militar para tratar de evitar el derramamiento de sangre en el Oriente. Pero yo insisto, Vladimir, creo que lo fundamental, más allá de la narrativa que se ha impuesto en Occidente, tiene que ser buscar mecanismos de consenso para la solución pacífica de la situación que estamos viviendo. Fíjate, Lauren, la narrativa. Los rusos hablan de una operación especial, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que publican, yo no sé si eso es exactamente o estrictamente así, pues prohíben que los medios utilicen la palabra guerra, la palabra invasión, etcétera. Incluso vi un trabajo allí de algunos periodistas que, tratando de burlar la censura, decían, fíjense que es que no es guerra, no es guerra, es otra cosa. Pero fíjate la narrativa de cada quien, la narrativa a la hora de señalar una política, así como hay censura en Rusia, también se habla de que algunos medios han sido también censurados en Occidente, algunos medios rusos. Entonces es una batalla, como siempre se ha dicho, que en la batalla, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Es una batalla también informativa o una guerra comunicacional, de alguna manera, más allá de lo militar que ya es de por sí es sumamente grave. Sí. ¿No? Anoche yo leía un artículo en el Washington Post. El título es algo así como que esta es la primera guerra mundial informática. La primera guerra mundial que involucra a los medios de manera global, involucra a las tecnologías de la información, digamos, de una manera masiva. Recordemos que Rusia tiene una capacidad de manejar las redes, el tema de la inteligencia informática, que es considerable, a tal punto que los estadounidenses llegaron a afirmar incluso que Trump ganó las elecciones porque los rusos intervinieron en el sistema electoral estadounidense. Entonces es algo considerable. Por otro lado, tenemos ahora una serie de elementos que no teníamos a lo mejor en algunas guerras del pasado, como las redes sociales en general, Twitter, Facebook, Instagram y todo esto. Es un conglomerado pues, de instrumentos de información que también sirven para la desinformación. Ahora, ¿a qué nos debemos circunscribir nosotros cuando hacemos un análisis de este tipo? Que lo llamen guerra, que lo llamen operación especial, yo creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES. Cuando yo hablo de que esto es un acto de agresión por parte de una potencia nuclear a un Estado pequeño, bueno, lo digo basándome en el derecho internacional, y en el derecho internacional lo que se establece es que un ataque armado por parte de un Estado hacia otro Estado es un acto de agresión, y eso es efectivamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora bien, los rusos podrían apelar a aquella tesis puesta de moda por los israelitas cada vez que se les ocurre atacar la Franja de Gaza, que es que ellos apelan al artículo 51 de la Carta, es decir, el principio de defensa preventiva. Ellos se están defendiendo frente a una situación que podría considerarse una potencial amenaza en un mediano plazo. Ahora, eso es subjetivo, eso es absolutamente subjetivo. El mundo entero podría entonces, considerando esa argumentación, atacar colectivamente a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene bombas atómicas y podría representar en un futuro lejano o mediano una amenaza para la humanidad. Y así, nos mataríamos entre todos, considerando que todos en algún momento podemos ser una amenaza para los otros. Así que ese artículo es sacado de contexto continuamente. Los que pusieron esa tesis sobre la mesa y la que le dieron popularidad fueron los israelitas, fue el Estado de Israel con sus acciones en Gaza frente a Hamás y a todos estos elementos, pero ahora Rusia mueve las fichas y dice, nosotros estamos acometiendo una operación especial basándonos en el artículo 51 de la Carta porque consideramos que Ucrania, en las actuales condiciones y con el avance de la OTAN hacia Oriente, representa una amenaza de guerra para Rusia. Otro aspecto importante que debemos abordar en la próxima parte del programa es el rol de Naciones Unidas en medio de esta lucha por hegemonizar el nuevo orden que se está
modelando, porque no pudiéramos decir que ya existe un nuevo orden, que ya existe un reacomodo total en cuanto a los bloques que se están definiendo, porque hay elementos de orden económico, religioso, geopolítico, que todavía no terminan de aclarar el panorama. Los simplismos a veces no nos sirven para describir lo que está pasando. Me gustaría que nos metiéramos en esa discusión en la próxima parte. ¿Qué va a pasar con la ONU? ¿Podrá o no podrá? ¿Cumplirá los objetivos para los cuales fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en este conflicto? Ya venimos.